gracias al trabajo de investigación de Silvia Gil y sobre todo yo creo que a su comprensión del feminismo como una corriente política, de acción política histórica, ¿no? Ya lo trabaja de una manera, desde un punto de vista genealógico. Creo que este punto de vista le permite no solamente definir y analizar el feminismo de los años 90, el libro creo que es una gran aportación no solamente para ese tipo de feminismo, sino que también permite conocer y saber qué pasó en el feminismo de la transición y de los años 80. Le agradezco otra vez que haya venido a estar con nosotras y a tener la oportunidad de discutirlo, que yo creo que es un tema de debate muy importante, que es ver de qué manera construimos un sujeto nosotras desde el feminismo, que es lo que luego podemos tener la oportunidad de discutir. Bueno, pues muchas gracias y muchísimas gracias a vosotras por haberme invitado, porque de verdad que para mí el centro de documentación fue muy importante en el momento de realizar este trabajo, porque, bueno, por el archivo digital que tenéis de los carteles, que encontrarlo fue maravilloso y además que me los pedisteis de manera muy generosa y rápida, y de verdad que me ayudó un montón. Entonces, bueno, lo primero que quería decir es que, a ver, al hablar de los nuevos feminismos, a veces se corre el peligro de pensarlo como si tuviese cierto afán cuestionador o cierto afán crítico, de ruptura más bien con el movimiento feminista o con los movimientos más tradicionales, clásicos, y sin embargo, yo creo que no se trata de eso, no se trata tanto de un gesto de ruptura, por lo menos no de un gesto de ruptura total, sino de dar cuenta de prácticas que podemos ver a partir de los años 80 y que de algún modo estaban empezando a desbordar los márgenes del movimiento feminista tal y como lo habíamos conocido hasta entonces. Entonces no se trata tanto de un gesto de ruptura total, sino justamente de lo contrario, de seguir pensando desde el feminismo o desde los feminismos en un contexto de transformaciones fuertes y profundas, tanto en el ámbito social, económico como político, en un contexto, digamos, de transformaciones de toda la vida en su conjunto. ¿Vale? Entonces, por una parte esto, ¿no? No intentar ver los nuevos feminismos como una ruptura total con el propio movimiento feminista. Eso me parece muy importante porque de hecho hay hilos de continuidad que es muy importante poder rescatar y visibilizar. Y por otra parte me gustaría decir también que, bueno, uno de los ejes, como sabéis, de los nuevos feminismos y que ha señalado es el tema de la identidad, ¿no? Hay un cuestionamiento muy fuerte a la identidad femenina como una unidad y a la identidad femenina que no ha tenido en cuenta cierta multiplicidad. Esto es así, de ahí se derivan también un cuestionamiento a las políticas de la identidad, que luego veremos, del que luego voy a hablar, pero también creo que es importante pensar que el problema de la identidad tiene contextos muy diferentes y se encarna de maneras diferentes en contextos diferentes, y creo que en Euskadi también el problema de la identidad pues, es un problema muy complejo que tiene pues, muchas aristas y que me parece importante remarcarlo, que aunque hablemos en términos generales, soy consciente que es importante hacer un análisis como más específico de cada contexto, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que quería abordar es por qué este libro, por qué este tipo de libro y no otro libro, ¿vale? Otro libro hecho de otra manera o con otro, no sé, con otra perspectiva y así. Entonces, bueno, durante bastantes años con algunas compañeras comentábamos la necesidad de recopilar las experiencias de los años 90 que andaban desperdigadas y que de algún modo producían la sensación de que no existía nada en los años 90 o había una especie de vacío. Por tanto, cuando empiezo a pensar en esto, surge más como una idea de hacer un archivo que recoja experiencias y que recoja materiales. Lo que pasa que, bueno, y poder así también empezar a construir una historia del feminismo a partir de los años 80, que como sabéis es el momento donde se paran todas las historias del movimiento feminista, o prácticamente todas, ¿no? A partir de los 80. Entonces parece que ahí ya no hay más feminismo o no se sabe muy bien qué pasaba. Pero sin embargo, cuando tengo la oportunidad de ponerme con este trabajo y empezar con este proyecto, intuyo que de algún modo hay que ir más allá. Hay que ir más allá, o que se puede ir más allá, y que las experiencias que encontramos en los años 90 y del feminismo en general, una parte, elementos del feminismo en general, nos pueden ayudar a pensar procesos de politización que nos pueden ayudar a su vez a pensar el presente. Es decir, que ya no pienso solamente en hacer una recopilación de cosas, sino en intentar ver qué elementos del feminismo nos pueden ayudar para pensar el presente político.
Exactamente parto de la idea o de la hipótesis de que en un contexto en el que estábamos, aunque ahora, claro, no había ocurrido la crisis de 2008 todavía, cuando yo terminé en realidad el trabajo, en ese momento pues era un contexto de desorientación generalizada, un contexto también de mucho malestar social y un contexto también donde el capitalismo y la vida parecían haberse identificado completamente. En ese contexto pensaba que justamente esos elementos que digo del feminismo podían ayudar a orientarnos y a pensar las prácticas transformadoras. Algunos de esos elementos, para que os hagáis una idea de lo que tengo en la cabeza y que de algún modo atraviesan el libro, son cosas que están recurrentemente, pues son sobre todo la práctica de la autoconciencia, porque la práctica de la autoconciencia nos permite una revisión de nosotras mismas y nosotros mismos, y en un contexto donde digo, en el que el capitalismo y la vida de algún modo se han confundido, ¿vale? Esa indagación interior de repente cobra un sentido nuevo, novedoso. Por otra parte también la consigna de lo personal es político. La consigna de lo personal es político, en un sentido muy parecido al anterior, nos permite conectar la subjetividad con el poder, nos permite conectar las relaciones personales, lo que ocurre en el ámbito doméstico, la sexualidad, etcétera, con el poder. Entonces eso en el contexto actual también cobra un nuevo sentido. Otra de las cuestiones de los elementos importantes del feminismo, que aportan el feminismo, son los análisis que no separan la sexualidad y la construcción del género de los análisis de la producción económica. Es decir, que muchas veces esas esferas, sexualidad y género por una parte y por otra parte economía, se entienden como aspectos separados y extinguidos. Y desde el feminismo se ha hecho también mucho trabajo por pensar de qué modo existe a un modo de producción social, siempre va asociada a un modo de cooperación donde las personas cooperamos organizando como dentro de un género, dentro de un sexo, etcétera, etcétera. También, por otro lado, otro de los elementos que me parecía muy importante son los análisis que ponen los cuidados en el centro de la vida. Los cuidados en el centro de la vida en un momento en el que la hegemonía de la lógica de acumulación capitalista es prácticamente total. Eso me parecía muy importante, aunque siempre por el cuidado, porque cuando se habla de cuidados, muchas veces tenemos el peligro, estamos muy cerca de esencializar demasiado o idealizar los propios cuidados, ¿vale? Entonces, hablar de esa lógica del cuidado, pero sin caer en esencializaciones, me parecía que era una cosa muy importante también. Por otra parte, otra de las aportaciones de los feminismos es las prácticas micropolíticas y cotidianas, que de algún modo critican la acción política más vinculada a los grandes eventos o a los grandes acontecimientos, es decir, una práctica política que tiene más que ver con el trabajo cotidiano y con la creación de redes en un ámbito bastante distinto y, digamos, más cotidiano, vaya. Por otro lado, otra de las cuestiones importantes es el hecho general importantísimo de que desde el feminismo no tiene como objetivo la toma del poder, sino la transformación de los modos de vida desde abajo. Es decir, lo que se busca es justamente eso, cuestionar los estilos de vida y cuestionar las relaciones sociales, pero desde abajo. No existe un deseo, ¿no?, como puede haber en otras formaciones políticas, de tomar el poder o de este tipo de cosas. Eso no está dentro del feminismo, por lo menos de esta parte del feminismo, ¿no?, que estamos hablando. Y también me parecía, por último, muy importante el hecho de que el cuidado de las relaciones cotidianas forma parte, muchas veces, pues está muy presente en los procesos de politización, y que está presente no como un fin externo al que tenemos que tender, sino como un modo de alimentar ese propio proceso de politización. Me explico. Cuando, por ejemplo, construimos espacios agradables para tener una reunión y, por ejemplo, ponemos unas pastas y un té para estar más a gusto en la reunión, no se busca, o por lo menos no se busca solamente que vengan muchas más mujeres a nuestra reunión, sino lo que buscamos es transformar el propio espacio donde se están dando esas relaciones. Es decir, que el propio espacio se convierta en un espacio transformador. Y eso, por ejemplo, si lo vemos ahora en relación al 15M, aquí sé que lo del 15M no se ha vivido igual, pero por ejemplo en Madrid sí que está haciendo algo como muy importante y bastante novedoso. Entonces ahí, por ejemplo, en las asambleas es muy importante el modo en el que se está en las asambleas, sobre todo al principio. Al principio, por ejemplo, se ofrecía fruta, se ofrecía paraguas para el sol, se ofrecía bronceador para el sol.
cosas que creo que tenían mucho que ver con prácticas o con cosas que veníamos haciendo también desde los feminismos para crear espacios más inclusivos y espacios en los que las relaciones se diesen también de otro modo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos me parece como muy importantes o que nos pueden ser de mucha utilidad para pensar justamente algunos de los programas actuales a los que ahora entraré. Entonces, por una parte, estos elementos que me parecían muy valiosos, ¿vale? Por otra parte, para mí había dos cuestiones, bueno, en este contexto de impasse político, que digo en algún momento del libro, había dos cuestiones que también eran centrales, o una especie de dos puntos que no sabía muy bien cómo abordar, ¿vale? Pero que estaban muy presentes. El primero de ellos es la pérdida de centralidad de los movimientos sociales a la que habíamos asistido desde el 2004 con los atentados de Madrid del 13M, las movilizaciones posteriores y las manifestaciones contra la guerra. Ahí se produjo un acontecimiento en el sentido de que los movimientos sociales, tal y como los habíamos conocido, se desbordaron completamente. Es decir, no se convocaron las movilizaciones por los movimientos sociales, el contenido de las manifestaciones no venía de los movimientos sociales, la manera de estar en las manifestaciones no la controlaban los movimientos sociales, y todo eso produjo un nuevo escenario, o un escenario que nos daba que pensar, ¿qué está pasando aquí, no? Fueron esas manifestaciones, luego fue la V de vivienda, que tuvo una forma muy parecida, y posteriormente ha sido el 15M. Entonces, esa cuestión de la pérdida de la centralidad de los movimientos sociales, habría una pregunta: ¿qué papel tenemos entonces ahora los movimientos sociales? ¿Cómo situarnos en torno a todo esto? Y esto es algo que yo creo que sigue planeando, ¿no? Y que sigue circulando bastante. La otra cuestión otra cuestión clave que tenía en la cabeza cuando empecé a hacer este trabajo era la pérdida de la capacidad cuestionadora o rupturista de las diferencias. A ver, me explico. Durante años, sobre todo en los 90, habíamos creído mucho en la fuerza rupturista y diferenciadora de las diferencias al hablar de otras sexualidades, al hablar de otros cuerpos, al hablar de otras formas de vida, y sin embargo, en la actualidad, esas otras diferencias se estaban convirtiendo en indiferencia. Se estaban convirtiendo en indiferencia porque no tenían capacidad cuestionadora y crítica, y porque acababan siendo una buena campaña publicitaria. Entonces, esto habría un nuevo escenario. ¿Qué pasa con las diferencias aquí, no? Entonces, como que de algún modo la política que veníamos haciendo y parte de la política de los nuevos feminismos fue curioso, porque para mí se estaba poniendo en crisis cuando empecé a hacer el libro sobre los nuevos feminismos. Entonces, necesariamente tenía de algún modo que pensar en los nuevos feminismos para llevarlos también a intentar pensar estas cuestiones, es decir, llevarlos un poco más allá. Como se ha mencionado, la cuestión de la crisis del sujeto del feminismo es una cuestión central en estos años, que son los años donde emergen todas estas prácticas. Es un contexto de crisis. ¿Qué es exactamente lo que se ha puesto en crisis? Es decir, ¿qué tipo de sujeto es ese sujeto que se ha puesto en crisis? Pues diremos que lo que se ha puesto en crisis es la organización, la articulación y la definición del feminismo en torno a una única categoría. Esa categoría, como sabéis, es la categoría de la mujer, que es una categoría que ha sido construida en torno al problema de la diferencia sexual y en torno al problema de la desigualdad que esa diferencia genera. Entonces, para comprender el alcance de esta categoría y no pensar que podemos deshacernos de ella fácilmente, porque creo que sí que ha habido como una tendencia a intentar pensar que, bueno, esto de la categoría de la mujer ya la tenemos superada, ¿no? Entonces ahora tenemos que hacer otra cosa. Y yo creo que no es tan fácil, ¿no?, deshacernos de esta categoría, y tampoco está claro que tengamos que deshacernos de ella. Entonces, creo que es importante mirar al punto donde se origina, donde nace esta categoría. Y en ese punto encontramos el pensamiento de Simone de Beauvoir, por una parte, que como sabéis fue fundamental en el feminismo de la segunda ola, y por otra parte el propio movimiento feminista que nace de la segunda ola, que nace en los años 60, empieza a movilizarse ahí y que empieza a construir sus propias herramientas teóricas que ayudan a leer la realidad de un determinado modo. Pues bien, ambas, tanto Simone de Beauvoir desde la parte más filosófica teórica como el propio movimiento feminista, lo que están diciendo es que dentro de cada mujer concreta y singular habita la mujer con mayúsculas. Es decir, que no existe solamente la experiencia de cada mujer concreta y singular, sino también algo que la trasciende y además algo que es común a todas las mujeres. Entonces, esta idea de lo que la trasciende y que es común a todas las mujeres permitió afirmar algunas cosas
en el movimiento feminista de la segunda ola. La primera de ellas es la existencia de un sistema patriarcal monolítico cuyos efectos son similares sobre todas las mujeres. La segunda de ellas es, precisamente a causa de la primera, que existe una experiencia de la opresión compartida. Es decir, todas las mujeres comparten una situación y esa es la situación que el movimiento feminista está tematizando. La tercera de ellas es derivada de las anteriores, que por tanto se puede llevar a cabo una lucha unitaria. Es decir, que todas las mujeres tienen que estar todas a una y que existe una lucha que las puede aglutinar. Pues bien, ¿qué ocurre en los años 80? En los años 80 lo que ocurre es que justamente estos presupuestos se empiezan a poner en cuestión. Se empiezan a poner en cuestión por diferentes factores que no vamos a entrar en profundidad, pero sí podemos mencionar algunos para que os hagáis así como una idea general. El primero de ellos es el despegue del neoliberalismo, que, bueno, como ahora estamos viendo, ¿no? Empezaba en aquellos años y iba escalando, iba cada vez penetrando más en todos los aspectos de la vida, sobre todo en los años 90 y a principios de los 2000. El segundo de ellos es los cambios en los modos de vida y los cambios en la propia comprensión que tenemos del mundo, que también ha ido muy ligada a la aparición de las nuevas tecnologías, Internet, que ha permitido conectar mundos, que ha permitido cambiar la forma en la que nos relacionamos, etc. También hay una extensión de la crítica al pensamiento moderno y a las grandes categorías de la razón. También, por otra parte, aparecen nuevos sujetos y nuevos colectivos sociales que antes estaban invisibilizados o que directamente no se habían organizado, y como por ejemplo de transexuales, mujeres transexuales, por ejemplo trabajadoras sexuales, por ejemplo las lesbianas que empiezan a organizarse en los años 80, los colectivos de lesbianas, etc. Y también en el Estado español es muy importante el final del franquismo. Cuando acaba el franquismo y empiezan a suceder todas estas cosas, ¿qué ocurre? Que aparecen las diferencias, pero no aparecen las diferencias como antes se pensaba que eran las diferencias, como cuando, por ejemplo, estaban las disputas del feminismo independiente, feminismo de la igualdad, etc. No, lo que ocurre es que aparecen las diferencias entre mujeres, y es más, aparecen las diferencias también dentro de las propias mujeres, ¿vale? Entonces podemos decir que llegamos a los años 90 y en los años 90 lo que ocurre es que se pasa del problema de la diferencia entre hombres y mujeres al problema de la diferencia en general. Entonces, ¿qué es lo que se ha puesto en crisis? Lo que se ha puesto en crisis es, como decía al principio, una determinada manera de comprender la identidad femenina que no tiene en cuenta la multiplicidad y que está invisibilizando las diferencias, y también la unidad de la lucha que se podía pensar en torno a esa identidad femenina, ¿vale? Entonces, ahí, en ese contexto de crisis, es donde aparecen las nuevas prácticas feministas y a lo que me he referido como nuevos feminismos. Entonces, ¿cómo se percibe esta crisis desde el feminismo? ¿Cuál es el sentido que le damos a la crisis del feminismo? Pues yo creo que hay principalmente dos posturas o dos maneras de verlo. Hay la postura que toma la crisis desde los efectos exclusivamente negativos. Es decir, hemos perdido capacidad de organización, hemos perdido capacidad de movilización, hemos perdido capacidad de denunciación, ya lo he dicho, movilización, y al enfatizar estos efectos negativos nos quedamos, digamos que le damos un sentido de pérdida, ¿vale?, a la crisis. Entonces, esa es la postura que enfatiza los efectos negativos. La postura que enfatiza la segunda es la que enfatiza los efectos positivos y es la que dice, vale, tenemos todo esto que ha ocurrido, pero esto nos empuja a necesariamente tener que reinventarnos, a tener que cuestionar las estructuras clásicas de organización política y a tener que crear otra cosa nueva, que no sabemos lo que es, pero tenemos que crear otra cosa nueva. Entonces, tal y como lo veo, creo que no podemos ni quedarnos ni en una postura ni otra, porque quedarnos en la de los efectos negativos nos lleva a tener una postura nostálgica que creo que no nos lleva muy lejos. La otra tiene el peligro de ser excesivamente ingenua y no tomar en cuenta los efectos negativos. Entonces, creo que el sentido que tiene la crisis es un sentido de ambivalencia. De ambivalencia significa que, por una parte, tenemos que asumir que efectivamente hay efectos negativos. Es decir, hemos perdido todo eso, hemos perdido capacidad de movilización, hemos perdido capacidad de organización, etc. Pero que con eso tenemos que ser capaces de construir otra cosa nueva. Y aquí es donde, en este sentido de la ambivalencia, el sentido de la crisis es un sentido eminentemente creativo. Es decir, la idea de que tenemos que crear algo nuevo, que tenemos que ser capaces de inventar y de imaginar.
Entonces, bueno, con todo esto, ¿cuáles son las experiencias, cuál es el tipo de experiencias que aparecen a finales de los años 80 y en la década de los 90? Las prácticas que aparecen en este contexto, que es un contexto de dispersión, es un contexto de fragmentación de las luchas, es un contexto de aparición, como estoy diciendo, de las diferencias, y es un contexto en el que se cuestionan los sujetos únicos de la política. Las prácticas que aparecen son prácticas minoritarias, es decir, ya no es un movimiento de masas, son prácticas periféricas y que se encuentran en los márgenes de los grandes movimientos y de las grandes estructuras de organización política, que están desconectadas entre sí. ¿Por qué? Pues porque ya no hay una coordinadora como había, por ejemplo, en el movimiento feminista, la coordinadora de organizaciones feministas, y entonces son prácticas que muchas veces ni saben las unas de las otras que existen. ¿Vale? Entonces, si hacemos un mapa rápido por estas prácticas, podemos ver cómo en ellas aparecen temas clásicos del feminismo, como pueda ser la sexualidad, como pueda ser la violencia, como pueda ser el aborto, pero que también se incorporan muchos nuevos temas. Por ejemplo, la precariedad, por ejemplo, las migraciones y la globalización, por ejemplo, las nuevas tecnologías y el ciberfeminismo, por ejemplo, las políticas queer y el cuestionamiento de las identidades, por ejemplo, los colectivos de mujeres transexuales, etc. Entonces, sí me gustaría hacer como un pequeño repaso de algunos de los grupos o de las prácticas, así muy general, que aparecen a partir de los años 80. Por una parte tenemos los grupos de mujeres autónomas, que están muy vinculadas al pacifismo, a la insumisión y a la ocupación, y que empiezan a aparecer a partir del año 86-87, que, como por ejemplo con Ligadura, que es un colectivo de mujeres autónomas de los primeros que nace en Madrid, Las Rudas de Zaragoza, Dones Esmusadas, que están en Valencia, Les Tenses, que es después en los 90 en Barcelona. Y ayer justo me decía una mujer que estaba en la universidad, en unas jornadas que estuve, que no había recogido en el libro y tenía toda la razón el movimiento autónomo de aquí, de Euskadi, y que había habido también grupos de mujeres muy potentes que habían estado también a principios de los 90. Y bueno, como que quedó ahí, pero yo la verdad es que no tenía ni idea de la existencia de grupos de mujeres autónomos y nadie me lo contó, tampoco en las entrevistas, entonces bueno, no la pude recoger. Luego también aparecen los primeros grupos de mujeres transexuales con AET Transexualia, que nace en el año 1987 y a partir de ahí empiezan a crearse grupos de mujeres transexuales primero y luego de hombres transexuales también, pero a partir de los 2000. Luego también tenemos los primeros grupos de apoyo a las trabajadoras del sexo, la primera mitad de los años 90, con ETAI, la fundación de ETAI en 1995, que además la fundan mujeres del colectivo de lesbianas feministas, que estaban muy vinculadas también al movimiento feminista. Luego los primeros grupos queer también a principios de los años 90, con el SD y la Radical Gay, ¿vale? En el año 93, 94. Luego los espacios ocupados de mujeres, como la Casa Ocupada La Escalera Caracola, y más posteriormente Mambo, y otras experiencias de viviendas de ocupaciones como La Morada en Barcelona. Luego los colectivos de mujeres lesbianas que se mantienen con fuerza todavía en los 90, sobre todo en Barcelona, con el grupo de lesbianas feministas de Barcelona, y también aquí en Euskadi, con los colectivos de lesbianas feministas de Euskadi. Los grupos activistas por los derechos gays en la universidad, como Rosa que te quiero Rosa, y bueno, luego aparecen un montón, sobre todo más cerca de los 2000, por diferentes universidades en Zaragoza y en Valencia, sobre todo. Los movimientos vinculados a la globalización, a la metrópolis o a la precariedad, como Precarias a la Deriva, aunque esto también es más cercano a los años 2000, pero son movimientos que traen reflexiones de los años 90. Las primeras redes de mujeres migrantes, como la Salsa de Dones Inmigradas en Cataluña, que es la primera red de mujeres inmigrantes organizadas, que se organizan, y los grupos antimilitaristas y contra la guerra global como Mujeres de Negro, que, bueno, sabéis que proliferaron muchos grupos de mujeres de negro por muchas ciudades de todo el país. Pues bien, estas prácticas yo creo que no consiguen grandes logros materiales, es decir, no consiguen frenar el desarrollo del capitalismo global. De hecho, durante esos años la lógica de acumulación cada vez es más violenta, pero tienen otra virtud, que yo creo que hay que mirarlo desde ahí, y es que no inciden tanto en esas condiciones materiales, pero sí que inciden en el terreno de lo simbólico.
y en un momento en el que el terreno de lo simbólico es muy importante, porque el capitalismo no solamente es un capitalismo económico, sino que también funciona creando modos de vida, funciona creando estilos de vida, maneras de ver el mundo, formas de estar en el mundo, ahí incidir en el terreno de lo simbólico creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces quizá no han conseguido grandes logros materiales, pero sí han abierto una nueva manera de pensar o de abordar determinadas cuestiones y de cuestionar determinadas cosas como los modos de vida, ¿no? Pero en un momento clave. Entonces, de todas formas, aunque tengan estas virtudes, se enfrentan a un montón de problemas, que además son clave para pensar, como decía al principio, los procesos de politización en la actualidad. Yo quería traer aquí 4 problemas de estos, ¿vale? El primero es el de la autonomía, el segundo es el de las diferencias, el tercero es el de la globalización y el cuarto es el de las políticas de la identidad. 3 de estos problemas, los 3 primeros, son los ejes en los que está dividido el libro. El libro tiene 3 grandes capítulos, ¿vale? El primero es autonomías, diferencias y globalización, que es una manera en realidad de abordar la propia historia, de construir un mapa, y también cada uno de esos capítulos abre un problema, ¿vale? Lo que voy a contar ahora es justamente ese problema que abren para mí esos conceptos. El problema de la autonomía. ¿Qué pasa con la autonomía? Si bien en los años 70 la autonomía era la capacidad de separarse del poder colectivamente y construir otra cosa, separarse de los hombres, separarse de los partidos y autónomamente construir otra cosa por fuera del poder, en la actualidad la autonomía ha sido capturada por los procesos de acumulación capitalista y por las nuevas formas de gubernamentalidad. ¿Por qué digo esto? Esto se puede ver sobre todo en 2 cuestiones. La primera de ellas es la institucionalización del feminismo, que como sabéis es un proceso, un fenómeno que neutraliza parte de la autonomía social generada por las mujeres en los años 80. Sabéis que cuando se crea el Instituto de la Mujer, por lo menos no sé cómo fue aquí en Euskadi exactamente, pero en Madrid sí que hubo muchas fuerzas que se desviaron a la creación de otras cosas, de estructuras que estaban dentro de las instituciones. Eso por una parte. Por otra parte, vemos la captura de la autonomía en el hecho de que el propio significado de la palabra autonomía ha cambiado identificándose con individualismo. Y esto a su vez lo vemos con 2 cosas. Lo vemos por una parte con la extensión y el surgimiento, además cada vez más fuerte, de la figura laboral del autónomo y de la autónoma, que lo que hace es individualizar las relaciones laborales y disminuir las prestaciones sociales y los derechos asociados al trabajo. Y por otra parte lo vemos en la extensión social y en la interiorización social de la idea de que tenemos que ser autosuficientes y de que no tenemos que necesitar a nadie, ¿vale? Entonces, en este contexto, ¿vale?, en el que autonomía se ha identificado con individualismo, ¿qué opciones políticas o qué podemos hacer con la autonomía? Es decir, ¿cómo podemos generar sustracción? ¿Cómo podemos sustraernos del poder? Pues bien, diremos en este contexto que ya no se trata tanto de separarnos del poder, como ocurría en los años 80 con los grupos de mujeres autónomos, por ejemplo, sino que de lo que se trata en primera instancia es de reconstruir los vínculos sociales y los vínculos de lo común de la vida, ¿vale? Entonces, la vida, digamos que ha sido rota, de algún modo, ha sido roto en los vínculos sociales, y en primera instancia lo que tenemos que hacer es volver a reconstruir esos vínculos que han sido rotos. De este modo, no podemos pensar la cuestión de la autonomía sin pensar esta cuestión de la interdependencia, ¿vale? No sé si me seguís más o menos. Entonces, esa es la primera cuestión, cómo pensar la autonomía y la interdependencia juntos. Ya no pueden pensarse más separadamente. Es más, si no pensamos la interdependencia y cómo reconstruir esos vínculos sociales rotos, pensar la autonomía y separarse del poder no tiene ningún sentido crítico en realidad, tiene muy poca capacidad crítica. El segundo de los problemas que quería traer es el problema de la diferencia. Entonces, frente a un poder que uniformiza, frente a un poder que aplasta las diferencias, frente al poder disciplinario que se desarrolla a través de las instituciones y del Estado, ahí tenía mucho sentido hablar de las diferencias porque tenían un potencial crítico muy fuerte, permitían desestabilizar los ordenamientos previos y permitían cuestionar las grandes categorías.
¿vale? Pero en el contexto, en el momento actual, en el que el poder de las instituciones y del Estado ha sido sustituido por el poder de los mercados, que es el poder de penetrar en los vínculos sociales, el poder de mercantilizar la vida, es decir, de mercantilizar aspectos de la vida que antes no estaban mercantilizados. En este contexto, afirmar las diferencias, como decía antes, acaba redundando en indiferencia, ¿vale? Las diferencias se vuelven indiferentes. ¿Por qué? Porque a los mercados en realidad les da igual las diferencias con tal de que abran un nuevo campo donde ellos puedan sacar beneficio. Entonces, en este contexto en el que las diferencias son indiferentes, en realidad, ¿qué papel tienen entonces las diferencias? ¿Cómo podemos volver a recuperar la capacidad crítica? Porque en realidad las diferencias están ahí, ¿no? En nuestro alrededor. No es que queramos que tengan capacidad crítica porque sí, sino porque es que las diferencias convivimos con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las diferencias? Pues bien, diremos que ya no se trata de partir de las diferencias, sino que en un sentido muy similar al de la autonomía, se trata en primera instancia de partir de lo común, ¿vale? Partir de lo común, y una vez hayamos reconstruido ese común, entonces tiene sentido volver a hablar de las diferencias. Es ahí donde las diferencias no vuelven a ser indiferentes. Eso lo vemos muy bien también en el 15M, porque el 15M, bueno, que aquí no lo hayáis vivido mucho, pero sí que más o menos yo creo que podéis ver por dónde voy. Al principio las primeras convocatorias fueron convocatorias muy generales, es decir, no estamos en manos de políticos ni banqueros, no nos representan, o sea, no había nada más, es decir, era una cosa común, ¿no? Como algo que intentaba conectar con otros. Una vez que eso se ha producido, se producen movilizaciones masivas, ahí es cuando, al tiempo, tenemos que lidiar con las diferencias. Y entonces se producen procesos interesantes porque empiezan las diferencias a dialogar con ese común, ¿vale? Otra cuestión sería ver cómo las diferencias tienen que dialogar con ese común para que ese común no vuelva a resquebrajarse. Pero, en cualquier caso, ahí está la cosa interesante. Las diferencias pueden volver a tener que decir algo, porque están dentro del marco de un común nuevo. Y además un común que intenta estar no mercantilizado. Es decir, que intenta estar por fuera de esa lógica de los mercados que hemos dicho que rige ahora lo social, ¿vale? Por otro lado, el tercer problema que quería traer es el problema de la globalización. Porque, claro, la cuestión es que con la aparición de las diferencias, el problema que tenemos no es solamente un problema de cómo nos relacionamos con el otro, que es diferente, que ya de por sí es un problema terriblemente complejo, sino además que es que esas diferencias se han convertido en desigualdades, y desigualdades a escala global, ¿vale? Entonces, claro, muchas veces oímos los discursos, desde una parte del feminismo, que dicen que el patriarcado de algún modo se ha difuminado, que la igualdad entre hombres y mujeres cada vez está más cerca y que en realidad nos quedan pocos pasos que dar y que ya está casi todo logrado, ¿no? Desde esta perspectiva, lo que tenemos que decir es que no es que el patriarcado se haya acabado, sino que el patriarcado se ha rearticulado a través de esas diferencias. Y esto lo podemos ver muy claramente en la cuestión del trabajo doméstico. Como sabéis, el papel que están cumpliendo las mujeres migrantes, trabajadoras domésticas en la actualidad, es un papel fundamental en la resolución de la crisis de los cuidados que tiene lugar en los países del norte. Entonces, ese papel que tienen las mujeres de resolver esa crisis de los cuidados de los países del norte global, no solamente es que sea invisibilizado, sino que además nos está teniendo en cuenta que está generando una nueva estratificación sexual y racial del trabajo. Entonces, eso es un ejemplo de cómo las diferencias se están rearticulando en nuevas desigualdades. En este contexto, palabras como igualdad, justicia social o libertad vuelven a cobrar un sentido distinto porque están siendo resignificadas por los propios sujetos que están en posición de desigualdad, de subalternidad o de exclusión. Me explico, por ejemplo, cuando las personas sin papeles se manifiestan exigiendo papeles para todos y para todas, no están exactamente exigiendo una igualdad con un sistema que no nos gusta, que es la crítica que le hemos hecho siempre a la igualdad, ¿no? Cuando decimos pedir igualdad, ¿para qué? Con un sistema que no queremos, ¿no? En este caso no es eso exactamente lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es un cuestionamiento directo al sistema que ha sido estructurado desde la exclusión. Es decir, se desvela que este sistema es esencialmente injusto, ¿vale?
Entonces, la cuestión con la globalización, el problema que se nos abre es justamente cómo podemos romper con estas desigualdades y si tiene sentido también seguir resignificando y recuperando estas palabras en un contexto de desigualdad creciente como el que tenemos. El último de los problemas que quería traer aquí es el de las políticas de la identidad. ¿Vale? Con todo este panorama, algunas de las estrategias que surgen desde los feminismos son principalmente dos. La primera de ellas es la del esencialismo estratégico y la segunda es la de crear alianzas. La del esencialismo estratégico, que consiste en, vale, asumimos las diferencias que tenemos, pero no renunciamos a, en determinados momentos, salir a la calle con una voz colectiva y unitaria. Entonces, el problema de esta estrategia es que no se sabe muy bien quién decide en qué momentos se sale con esa voz unitaria. Y claro, hay temas que son de consenso, como pueda ser el tema del aborto, pero hay otros temas, como el trabajo sexual, que no son temas de consenso. Entonces ahí surgen fricciones. ¿Vale? La otra estrategia es la de las alianzas. La de las alianzas yo creo que es una estrategia que sigue además utilizándose mucho y que es muy válida. Y el problema que ha presentado es que muchas veces resulta muy difícil sostener el trabajo que comporta tener que estar haciendo una alianza y ese común nuevo que se está generando y el propio trabajo de los grupos que están participando de esa alianza. Entonces a veces eso genera como algo difícil de sostener. ¿Vale? Pero además de estas cosas, estas dos estrategias presentan un límite o un problema en común. Y es que ambas se basan en organizarse con colectivos y con personas que ya están politizadas de antemano, es decir, con sujetos preconstituidos políticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que también hay un filtro ideológico, porque si tú te organizas con grupos que ya están organizados previamente, es decir, gente que ya está politizada, normalmente además es gente que piensa un poco como tú. Entonces, de algún modo, los márgenes del activismo y los márgenes de la militancia no acaban de romperse. ¿Vale? Seguimos como, aunque estemos haciendo el esencialismo estratégico y asumiendo las diferencias, o en las alianzas y asumiendo también las diferencias, pero trabajando en común, no acabamos de romper con ese marco del entorno activista bastante restringido. Entonces es como si de algún modo estuviésemos cuestionando la identidad, pero hubiese algo de la identidad en estos nuevos feminismos que surgen y que hablan de las diferencias, hubiese algo de la identidad que sigue de algún modo presente. Entonces la cuestión es cómo podemos deshacer ese nudo de la identidad y sobre todo qué valor tendría deshacer ese nudo de la identidad, ¿no? Pues aquí para visualizar esta posible salida, para romper ese nudo, es importante imaginarnos un tercer esquema, ¿vale? Es como si tuviésemos el primer esquema que hemos dicho del movimiento feminista de la segunda ola, que estaba basado en la identidad, la crítica a esa identidad que viene después en las prácticas que he descrito, que surgen a partir de los años 80 y que se basan en las diferencias, y ahora tendríamos un tercer esquema que estaría basado en lo común, ¿vale? Para ver este esquema lo importante es tener una premisa en la cabeza, que es cómo podemos pasar de una política basada en los sujetos sean únicos o múltiples, a la apertura de procesos de politización que nos permitan dar cuenta, elaborar y construir situaciones comunes que, aunque vivimos de manera diferente, vivimos también de manera, como he dicho, común. Es decir, que el problema ya no es qué tenemos en común los diferentes grupos organizados entre nosotros, sino qué hay de común en la experiencia social. Es decir, cómo podemos construir ese común en la experiencia social. Y para esto, creo que es importante ver dos vías. La primera vía es entender esta idea de lo común como un ejercicio de escucha, como un ejercicio de cuidado, como un ejercicio de atención a lo que de común ya hay en la experiencia social. ¿Y qué es eso de común que ya hay en la experiencia social? Pues yo creo que eso se puede ver en dos cuestiones también. La primera de ellas es el malestar social que existe en la propia sociedad por lo insostenible que está siendo este sistema. Este propio sistema, yo creo que cada una de modos muy diferentes lo vivimos cotidianamente, ¿no? La precariedad, el sentir que no llegas a nada, que no puedes incluso atender a todas tus relaciones. O sea, hay una sensación de esta vida en realidad que nos hemos montado, no funciona, ¿no? Eso está generando malestares y eso creo que se vive de maneras diferentes, pero que es común a mucha gente.
Por otra parte lo vemos también, eso común que ya hay en la experiencia social, en el trabajo vivo. El trabajo vivo, que es trabajo inmaterial, que el ejemplo más claro para entenderlo es el trabajo que se da en la red, en Internet. Ahí se produce trabajo cooperativo, trabajo entre un montón de gente que desinteresadamente o no está trabajando junta para producir algo, ¿vale? Desde hackear una web para asaltarla, a hacer una campaña en Internet para recoger firmas, a ver una película en Internet, para lo cual te ha tenido que... Alguien ha subido desinteresadamente un link y alguien desinteresadamente ha traducido la película también, que tú vas a ver. Entonces, ahí, en el malestar social y en el trabajo vivo, creo que son dos ejemplos claros de cosas de lo común que ya están pasando en la sociedad y creo que es preciso escuchar y atender y aprender de ellas también de algún modo. Pero, como decía, se trata de un doble movimiento, no solamente escuchar, atender y aprender de lo común, sino también preguntarnos qué queremos que sea ese común, ¿vale? Y en esta idea de qué queremos que sea este común, ahí entra una parte más propositiva y más inventiva. Es decir, sentidos comunes en la dispersión tiene precisamente esta idea, este carácter de que hay algo que es de sentido común de algún modo que está ya ahí en lo social y por otra parte que el sentido es algo que siempre tenemos que construir, que el sentido es algo que siempre tenemos que inventar y que tenemos que dar forma, es decir, el sentido nunca es algo que esté del todo dado en la realidad y que nos toca más que nunca construir nuevos sentidos y nuevos sentidos además en la dispersión, en un contexto como este de fragmentación y dispersión. Y ya, y con esto lo dejo. Muchas gracias. Silvia, tú dices que es verdad que una de las cosas que ha caracterizado el feminismo siempre es que nosotras nunca nos hemos planteado como una alternativa de toma de poder, sí como una alternativa política en la medida, en el concepto más sano de la política, de transformar el mundo en el que vives para nosotras que partíamos en una situación de desigualdad, pero en definitiva para todo el mundo, ¿no? Y luego cuando haces un poco el trayecto un poco más adelante, yo casi le voy a plantear una pregunta con dudas, porque es algo que, por ejemplo, en la Asamblea siempre hemos discutido mucho y es verdad que corresponde a ese momento en el cual los movimientos sociales entraron en crisis y tal. Y nosotras, una de las cosas que decíamos también, decíamos eso que tú has dicho, lo decíamos en general, pero yo nunca lo veía claro. Entonces, me gustaría que tú igual, si has pensado un poco más, dieras un punto de vista, y es que de alguna forma al feminismo se institucionalizó. Yo voy a decir por qué no lo veía claro, y si puedes tú explicas por qué lo ves claro. O sea, a mí me parece que cuando un colectivo de personas empieza a analizar la situación de desigualdad y de injusticia en la que vive y se plantea cómo cambiar las cosas, va incidiendo lo que pretende. O sea, nosotros somos como el testigo malo, ¿no? El que todo el rato no aspira a poner el poder, pero sí aspira a que quienes estén en el poder cambien las condiciones. Para eso hemos creado organizaciones, para movilizarnos, ¿no? Y para convencer. Entonces, a mí me parecía que en la medida que las instituciones recogían parte del mensaje y establecían una base que para mí es muy importante, la simbólica, que es la de las leyes, porque las leyes es muy importante que se cumplan, es fundamental que se cumplan, pero antes de que se cumplan tienen que existir. Y eso da un poder simbólico impresionante al país o al colectivo que lo... Eso, porque yo puedo decir, no lo estás haciendo, pero yo tengo derecho y además está reconocido. Y en esa medida yo creo que el feminismo influyó muchísimo para que realmente el poder recogiera en positivo y acercara más a la justicia y a la igualdad a las mujeres al contexto en que se vivía. Cuando eso empezó a pasar, y a eso le llamamos muchas veces que las instituciones se han apropiado del mensaje feminista, nosotras lo vivimos como que nos han usurpado algo, digo como colectivo. Yo personalmente lo vivo como un triunfo, pero es verdad, como un triunfo relativo, porque nunca hemos conseguido todo lo que hemos querido, pero es verdad que los movimientos, y entre ellos el feminismo, hubo una época en que nos quedamos como sin cama, como que no sabíamos para dónde tirar. Y luego pasó lo que tú has ido relatando, es verdad que incorporamos muchos más temas, incorporamos el tema de la prostitución, de los cuidados, de la laicidad, de la, o sea, de todo, de la, bueno, de todas esas cosas que tú has dicho.
Y entonces tú, bien, y tú dices, ahí es cuando tú dices, ya se ha acabado el feminismo como entendíamos como un todo, y hemos empezado por los feminismos. Y es verdad, ya no podemos hablar de feminismo, hablamos de feminismos, porque hay muchas mujeres que desde diferentes sitios estamos interpretando esa idea, yo creo que original del feminismo. Bueno, no me quiero alargar más, ¿no? O sea, contéstame esto, si no luego... A lo de la institucionalización, ¿no? Claro. O sea, Yo, no sé por qué se considera siempre tan malo. Yo creo que las mujeres con las que he hablado, que han vivido un poco la misma época que tú, que vosotras desde la asamblea, yo creo que cuentan justo este sentimiento de ambigüedad. Por una parte es algo que de lo que tienes que estar contenta y por otra parte es algo que de algún modo te está desconcertando porque te está robando algo. Entonces creo que el sentimiento no es solamente de negativo, de decir, Dios mío, nos han captado. No, creo que hay esta idea de hemos logrado algo y esto es muy positivo. Y es muy positivo que haya mujeres que estén en el... Cuando se creó el Instituto de la Mujer, por ejemplo, en el 83, eso fue fundamental, porque un ejemplo muy claro de esto, porque estaba muy bien, era muy positivo que existiese el Instituto de la Mujer y también que hubiese mujeres que además eran cercanas al movimiento feminista que estuviesen de gestoras de eso. Mejor que estuviesen ellas que no estuviesen otras. Pero por otra parte, mientras eso resultaba positivo, por otra parte, esas fuerzas se estaban desviando del propio movimiento feminista. Entonces, yo creo que ahí se produce una ambigüedad que es muy difícil de manejar. El problema es que eso no se supo rearticular y, sobre todo, creo que no se ha hablado nunca. Yo cuando intentaba escribir una parte que le dedico justo al fenómeno de la institucionalización, porque creo que fue fundamental en los 80, y buscaba textos, buscaba reflexiones, cosas, no hay prácticamente nada. Entonces creo que dentro del movimiento feminista no se ha hecho un análisis de aquello que pasó. Y yo creo que eso puede generar la sensación que tú dices de ¿cómo pensamos esto? No sé cómo pensarlo, ¿no? O sea, me produce sentimientos contrariados. Yo creo que esos sentimientos contrariados están, pero no se han puesto en común. Entonces yo creo que eso ha impedido también que se repiense la situación, es decir, cómo desatascar aquello, qué pudimos hacer, qué no se hizo, qué pasó. No ha habido esa reflexión. Digo más general, que a lo mejor se ha podido tener en los grupos internamente, pero más general no. Estoy pensando en un texto al hilo de eso que estás hablando de la autonomía. Por ejemplo, el movimiento feminista, el texto es del libro de Fuentes que además ha colgado en la red, una connivencia explícita. Yo sí que creo que ha habido una parte del feminismo que ha hecho una reflexión sobre los efectos perversos de la institucionalización y hay pues, gente de generación, ¿no? que incluso pues, teóricas, incluso que yo creo que están pensando esta cuestión específicamente, en concreto, ¿no? Y que me parece que es crucial. Pero que no hace. No sé si habéis leído el texto de Lourdes, una connivencia implícita, que evalúa, por ejemplo, se centra en el caso vasco. Evalúa pues, el Instituto de la Mujer Vasco, Emakunde, y si no recuerdo mal, hace un estudio de la producción teórica, por ejemplo, que produce el instituto, pues qué estudios, qué cortes, no sé cuántas, y hace una crítica. Porque bueno, os voy a contar pero sí creo que es crucial, ¿no? Para este debate. Ha habido más debate en Euskadi, yo lo desconozco, o sea, claro, yo también mi experiencia, como está mucho más vinculada a Madrid, que es donde vivo, ahí el sentimiento general es que no ha habido esa reflexión desde el movimiento feminista, o sea, no se ha colectivizado, no ha habido un momento donde, yo que sé, se hayan hecho unas jornadas, se haya pensado un momento para pensar en aquello, o sea, sí que hay una queja sobre ese déficit o esa falta. Y producciones teóricas, si hay algún texto suelto, pero o sea, yo creo que fue un fenómeno muy muy importante para lo poco que hay, que quizá en Euskadi hay más y yo lo desconozco, pero en el resto no es que haya, y fue algo como bastante importante. Entonces esto es curioso, que no hemos analizado lo que supuso eso. Yo creo que también es que es difícil analizarlo, ¿no? Porque justamente la institucionalización, uno de los fenómenos más importantes que ocurren dentro es que se cambia lo que es visible y lo que no es visible. Es decir, hay un juego ahí de visibilidades, de repente los temas que antes no estaban en la agenda se forman, empiezan a formar parte de lo que es considerado socialmente y de lo que puede ser importante. Y eso produce nuevas exclusiones, ¿no? Mientras se van incorporando temas, se van produciendo otras y ya pelear ahí en ese terreno cada vez es más difícil.
Entonces, bueno. Pero, por ejemplo, en el sentido, o sea, quizás lo más importante del artículo es la diferencia entre perspectiva de género y perspectiva feminista, ¿no? Y quizás esto sí que creo que es crucial, que tú incluso estás utilizando el término, bueno, género, que tiene pues, la teoría inglesa de gender, no sé qué, y como también desde los países latinos se está también cuestionando la categoría género, porque es una categoría ajena, dicen algunas. Y bueno, yo sí que creo que hay una producción, a mí me interesa muchísimo, desde luego, esa producción intelectual, y además, bueno, pues incluso pues, con históricas como Teresa Lauretis haciendo un texto que se va a publicar recientemente, próximamente en castellano. O sea, yo sí que creo que, o por lo menos, o sea, desde hace unos años, yo diría que los últimos 5 o así, está preocupando, y más a las feministas que ahora tienen de 50, 60 o así, porque bueno, pues yo creo que es el rango histórico necesario para, ¿no? Para cometer una crítica con perspectiva histórica, ¿no? Sí, tiene la palabra, Nerea. Sí, en lo que dos cosas que ya primero en lo de las instituciones, yo creo que hubo un momento de debate en torno a la cuestión, pero cuando todavía era un debate, digamos, a la contra o desde el otro lado de la barrera. Yo creo que cuando verdaderamente surge la posibilidad ya no solamente de vivir con ellos, sino de debatir sobre ello y de entender lo que estaba pasando, fue cuando verdaderamente ese proceso avanzó y vino la sorpresa. Yo creo que la sorpresa fue muy paralizante para nosotras, el ver hasta qué punto las instituciones eran capaces de asumir lo que estábamos diciendo, lo que estábamos haciendo, y nos encontramos en un momento determinado en que había muchos temas sobre los que las instituciones estaban haciendo y estaban diciendo aquello que nosotras estábamos diciendo y planteando que se hiciera. Yo creo que esa sorpresa fue muy paralizante y quizás es el vacío ahí de debate y tal se produce en torno a esa situación de sorpresa. Bueno, es por lo menos mi visión. De todas maneras, Nerea, antes de que sigas, por abundar en ese asunto, yo es que lo veo un poco de otra manera. Yo, que he estado en mudanza no demasiado tiempo, pues ya sabéis que se revuelven papeles y tal, me he encontrado con unos textos, no sé, me acuerdo ni de qué año, pero de cuando se estaba poniendo en marcha, yo no lo tendría que volver a mirar. No sé si era el Instituto de la Mujer en Madrid o aquí en Macunde. Unos textos de la corriente feminista en la que yo militaba entonces, que eran la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, pero vinculada a las mujeres del ECAI, un texto de esa corriente, en el que antes de que se ponga en marcha el instituto que fuera, que no me acuerdo cuál era, o sea, nuestra perspectiva era absolutamente demoledora. El enemigo principal, era el enemigo principal. Yo ahora lo leo y digo, hostia, o sea, estábamos un poco sin nada, quiero decir, es verdad, o sea, no percibíamos esto de la ambivalencia que estás diciendo tú ahora, ¿no? Con unos ingredientes del tipo de lo que plantea María Luisa y otro tipo de ingredientes de roba de discurso. Roba el discurso era el enemigo principal. Es durísimo, es que lo tengo que buscar porque no sé si esto lo que he desechado porque es que me quedé paralizada. O sea, terrible. Entonces yo sí que creo que hemos evolucionado. Es verdad que nos sorprendió la capacidad que tenía, ¿no? de repente tener un presupuesto, tener una oficina con un teléfono, con un tal, con un pum, y que hay una gente que conoces o no conoces, aquí no conocíamos, porque el Instituto de la Mujer en Madrid es verdad que se formó inicialmente con gente muy vinculada al movimiento feminista. Yo creo que eso es una diferencia crucial con aquí en Macunde, que fue un gobierno del PNV que puso a unas señoras allí que no tenían nada que ver con el movimiento feminista, tal y como lo conocíamos. Pero yo creo que efectivamente la cuestión de la institucionalización de algunas demandas del feminismo es, bueno, por lo menos ambivalente, pero ambivalente quiere decir que tiene aspectos negativos, evidentemente, pero también positivos. Y yo creo que eso, desde luego aquí, no lo hemos enfatizado prácticamente nada. Y nos hemos visto en situaciones incluso muy paradójicas, porque no hemos sabido cómo, no quiero decir enfrentarnos, sí, pero en el sentido de hacer la contra, cómo situarnos ante un tipo de medidas que se estaban tomando o un tipo de políticas que se estaban implementando que había que implementar. Es decir, que una cosa es que el movimiento feminista no haya tenido en su agenda política como objetivo a conseguir el que se monte un Emacunde, y otra cosa es que hoy, ya pasados 25 años, veamos que es absoluto, o yo por lo menos veo, ¿no? que es absolutamente necesario que haya en las instituciones públicas un nivel de responsabilidad, de atención, de implementación de cosas que son de justicia, ¿no?
bueno, era te había cortado solamente por poner esa... No estoy de acuerdo, es ese primer momento que decía, cuando estábamos a la compra lo teníamos súper claro. Porque el feminismo al fin y al cabo somos un movimiento de protesta, no de pasar la mano por la joroba del poder, no se nos va bien. Entonces, cuando llega ese momento en que ves que hacen campañas, que ojalá hubiéramos tenido los medios para hacerlas, pues es realmente desconcertante. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que planteas. Luego, quería plantear otra cuestión relacionada ya con puntos centrales de lo que has dicho, los 3 puntos de autonomías, sobre todo autonomía y diferencias. En el proyecto que planteas es, visto así muy globalmente y muy por encima, ¿no? A partir de lo que nos has explicado, un proyecto como de reconstrucción de vínculos sociales y reconstrucción de lo común, ¿no? En un caso de vínculos sociales, en otro caso de lo común. Sí es verdad que has hecho hincapié y es muy interesante que no podemos caer en esta vuelta nostálgica o esta visión del pasado como algo que hemos perdido, que tenemos que recuperar y tal. Y en todo caso eso sería inviable, ¿no? No se puede recuperar lo que existió antes de que pasara todo esto. Pero en todo caso, la pregunta sería, ¿en qué medida esta reconstrucción aspira a recuperar algo de lo que existía, sobre todo en relación con una experiencia común de las mujeres? ¿En qué medida sería eso y cómo lo plantearías esto? No sé si entiendes. ¿En qué medida nos estamos planteando que como necesitamos un algo común, un sujeto, un nosotras, un algo que posibilite una política feminista, hay un algo de recuperación también o no? No hay una recuperación de la unidad del feminismo. Bueno, yo tal y como me lo planteo, se trata más bien de ser capaces de ver qué podemos hacer juntas en esta situación, en qué medida podemos abrir procesos que nos lleven a construir determinadas batallas en algunos momentos y que esos propios procesos nos den fuerzas para cambiar las cosas y cambiar los sentidos de la vida que tenemos ahora mismo. Esto, aunque pueda sonar como muy abstracto, que lo repito todo el rato, pero es que el 15M surgió justo antes de... O sea, yo ya había terminado el libro y claro, cuando surgió todo aquello, muchas de las cosas que yo sentía que eran importantes, de repente el 15M las puso sobre la mesa y de una manera que nunca te habías podido imaginar, ¿no? Entonces yo por lo menos no me podía imaginar. Entonces esta idea de lo común cobró mucha más fuerza también, porque de primeras en el 15M cuando la gente se junta, lo primero que se descubre es lo que dices tú de lo de los vínculos sociales, o sea, la reconstrucción, esa importancia, porque la gente lo que dice es, estamos juntos en esto. Es mirarte a los ojos y decir, estamos aquí, que a lo mejor antes no nos veíamos, entonces ahora de repente nos reconocemos. Entonces, eso de primeras, o sea, creo que es algo que nuestra sociedad durante muchos años ha sido machacado, ¿no? Entonces, de repente esa cosa y nos pasa algo parecido además, nos reconocemos y además estamos juntos en esto. Entonces, eso, creo que a partir de ahí se pueden generar procesos sociales que son muy potentes, que forman parte de algo que podemos hacer en común, pero que no son la unidad que hemos conocido, por ejemplo, la unidad en torno a plataformas, ¿no? Dices, pues lo que estábamos más acostumbrados es a diferentes colectivos se juntan, forman una plataforma y ahí tal, ¿no? Esto creo que es otra cosa. Esto creo que es más lo que decía una política de la situación. Por eso, antes, la idea es pasar de una política de los sujetos, lo que decía, únicos o múltiples, a una política de la situación. Es decir, donde podamos en determinadas situaciones construir procesos comunes. María, en realidad es un poco al hilo de lo que estamos hablando, puesto que la alternativa final que nos planteas como alternativa a las políticas de la identidad, que son las habituales o las que muchas aquí, de las que venimos, ¿no? De alguna manera, esta alternativa me parece una alternativa para reconstruir movimientos sociales indiferenciados, puede ser de mucho tipo, de muchas problemáticas, etc. Me parece
un elemento que el movimiento feminista o las mujeres podrían integrar, como podrían también integrar otros, ¿no?, grupos. Entonces, y me parece bonito y bueno, pero ¿qué papel o qué peso le das o qué importancia le das a que las mujeres se junten a algo de elementos de política de identidad, o no hacemos nada de política de identidad? Y entonces ya nos juntamos, pues eso, que esos son unos los debates que traemos de Granada de las últimas jornadas. Rompemos la política de identidad y ya chicos, chicas, todo, entonces no tiene sentido, ya nada de esto, o todavía vamos a mantener que tiene algún sentido, estratégicamente, esencial, lo que sea, no sé. Yo personalmente creo que tiene todo el sentido. O sea, de hecho no me parece que haya que renunciar, porque creo que de hecho uno de los retos es justamente ser capaces de elaborar situaciones que nos están afectando de manera común a las mujeres hoy en día. Por ejemplo, el tema que hemos dicho de los cuidados, creo que es un tema que nos afecta especialmente, bueno, las trabajadoras domésticas inmigrantes ahora mismo, que creo que es un nexo que tenemos también en común en muchas cosas. Entonces, elaborar eso me parece que es fundamental, pero creo que no hay que elaborarlo partiendo de la idea de que estamos juntas porque sí, o partiendo de que tenemos que estar de una determinada manera juntas, sino abriendo un proceso que nos permita construir ese común y esa situación común, ¿vale? Entonces, para mí, me parece como que hay que jugar con esa, o sea, ser como cuestionar esas políticas de la identidad, pero no pensar que se diluyen todos los sujetos sociales o todos los sujetos colectivos. O sea, seguimos estando ahí y hay determinados sujetos que siguen en condiciones de subalternidad o en condiciones de discriminación que creo que es necesario que sigan estando ahí presentes. Esto es lo que decía con lo del 15M, ¿no? Cuando aparecen, primero hay este momento de lo común donde todos nos encontramos, pero luego hay un momento donde aparecen las diferencias, y eso se notó mucho en los meses siguientes, por lo menos en Madrid, cuando pues, aparecieron los grupos de mujeres. Sabéis que estaba la Comisión de Feminismos de Sol, cuando aparecen también los grupos de mujeres migrantes, que también hay grupos de mujeres migrantes, pero todo esto es muy interesante porque es justo ver este doble movimiento. Por una parte, un proceso que parte de lo común donde parece que no hay sujetos, donde es el anonimato, y por otra parte, donde siguen existiendo en realidad esos sujetos que además son muy bienvenidos. Es decir, no es que de repente ya tenemos que decir nada, no, las mujeres están ahí, tienen mucho que decir, están aportando un montón al 15M. Ahí el problema, la cuestión es cómo estamos vinculándonos y cuáles son las formas que utilizamos para estar ahí. Porque yo creo que una de las claves es no ir con la bandera de tu identidad a todas partes. Es decir, yo creo que en la comisión, en el grupo de mujeres de Sol, eso es clave. Si tú vas todo el rato con la bandera de identidad, pues cuando estás en los espacios comunes, pues eso produce también rechazo, o produce como choques, ¿no? Entonces la manera de estar ahí también se modifica. Entonces me parece que ese doble movimiento es como... Pero yo, personalmente, para nada. Me parece que haya que renunciar a construir espacios solos de mujeres, dependiendo, claro, de cada situación y de lo que seamos capaces de elaborar juntas. Claro, igual puede ser rizar el rizo, ¿no? Y tampoco pretendería eso, ¿no? Pero a mí me parece, es una cuestión muy de apreciación y de matiz y que seguramente no va a ningún lado, pero igual me da un poco de rabia quedarme sin decirla. Yo creo que hay un exceso, y el título de tu libro lo refleja, un exceso de énfasis en los plurales, con lo de los feminismos, ¿no? Evidentemente el feminismo es plural, lo ha sido casi desde su nacimiento, pero a mí me llama un poco la atención que en otro tipo de movimientos, en otro tipo de planteamientos, no se insista tanto en el feminismo últimamente. Bueno, yo percibo que todo el rato tenemos que hablar en plural, porque efectivamente nadie... Yo es que veo el feminismo, digamos, como un árbol con muchas ramas, ¿no? Podríamos mencionar aquí muchos nombres de los que seguramente todas las que estamos aquí nos sentimos, o a los que nos sentimos vinculadas, ¿no? Si quisiéramos hacer una genealogía de nuestro propio feminismo. Tú has mencionado a Simone de Beauvoir, podríamos mencionar a Kate Millett, a Angela Davis, a Sojourner Truth, estaríamos todas vinculadas a ello. Es verdad que luego, bueno, tenemos distintos planteamientos y no todas reivindicamos determinadas figuras, por referirnos solo a nombres. Entonces me parece que hay un exceso de fragmentación, de tendencia a la fragmentación,
y que eso diluye el reconocimiento en una historia troncal común que a mí me gusta reivindicar en singular, pero no porque yo piense que yo, o la corriente en la que yo suscribo, ¿no?, en la rama en la que yo me sitúo de ese árbol es la que tiene la verdad, la definición, la tal, sino porque creo que es importante enfatizar eso, ¿no?, el tronco común del que venimos 300 años de... Aunque digas que hay muchos plurales, pero uno de los... o sea, el libro empieza con el movimiento feminista de los años 70 por eso precisamente, porque para mí una de las cosas más importantes era dar cuenta de cómo esto de los nuevos feminismos, en realidad, lo que decía al principio, no nace con un afán de ruptura realmente, sino que existen unos vínculos de continuidad muy claros que además se aprecian. Por ejemplo, es imposible entender las prácticas de la teoría queer, las prácticas queer de los años 90, sin pasar por los debates de los colectivos de lesbianas de los 80 que estaban vinculadísimos con el movimiento feminista. Por poner un ejemplo, todo el tema de la sexualidad, es decir, que hay un montón de cosas que tienen ese tronco común que tú estás diciendo. Eso por una parte, que a mí estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer ese reconocimiento, y de hecho yo que intentaba hacerlo en parte en el libro. Y por otra parte, el problema que me produce esa imagen del tronco y las ramas es que ahí puedo meter a muchas cosas que conozco, ¿vale? Pero hay otras que también son de algún modo feminismos o feminismos que están surgiendo que no veo cómo conectarían o cómo nacen de ese tronco. Me parece que son demasiado dispares y que están también ahí presentes. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso decía que el interés es justamente no tanto cuestionar ese tronco o crear una ruptura con él, sino dar cuenta de una realidad que empieza a nacer en los años 80, que en los 90 continúa expandiéndose y que está ahí y que ha desbordado lo que era ese tronco, lo que era ese árbol. Entonces, por ejemplo, pues estaba pensando, tenía en la cabeza un grupo de mujeres con el que trabajamos mismamente las mujeres con las que estamos en territorio doméstico, que es un grupo de mujeres migrantes domésticas con la que tenemos, y que ellas en realidad, aunque tienen una práctica feminista muy fuerte, en realidad no conocen prácticamente nada, ni están vinculadas con nada del movimiento feminista. O un grupo de mujeres que son teólogas de base, que son feministas, pero nunca han estado tampoco vinculadas directamente con los grupos del movimiento feminista. Es decir, hay todo un mapa de grupos que están ahí, en ese tronco y en esas ramas, pero hay otro conjunto de prácticas, de cosas que están ahí como bastante por fuera, en los márgenes. Entonces, el problema es realmente, o sea, para mí la cuestión es, pensemos también que eso nos está diciendo nuevas cosas, o sea, no tanto que esas nuevas cosas cuestionan el tronco, porque yo creo que el tronco sigue estando ahí, es importantísimo y todas somos herederas de eso, pero que eso también está ahí y de algún modo ha cambiado el mapa de lo que había. No digo, es que estaba pensando precisamente en los 80, ¿cuánto nos fijamos? Teníamos una revista de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, el Dedo de Macomeo, y qué importancia le dimos al movimiento feminista alemán, por ejemplo, que estaba tan fraccionado y todo esto, pero que hicieron experiencias de huelgas de mujeres, incluso, ¿no? Que es un poco como estamos nosotros ahora, ¿no? Yo te oí ayer en el yoga y bueno, llevo todo el tiempo pensando en una cosa que decías, ¿no? Era sobre lo de construir a través de lo común, ¿no? Y a mí se me vino una idea a la cabeza en ese momento y fue cómo construye en lo común, desde la diversidad, cuando lo querramos reconocer o no, cuando tenemos un discurso que de nuestro patrimonio invisibilizamos un poco esa diversidad. O sea que si estamos ahí aunque nos invisibilicen, o sea, me parecía una gran dificultad que, por ejemplo, en lo que comentabas ayer,
o sea, lo planteabas como si fuese fácil construir ese común desde esa diversidad, ¿no? No sé, esa es lo que te quería preguntar, lo que, no sé. Al hilo de ello, a mí siempre me ha generado como también, no sé, un poco de problemática cuando comentas lo del 15M, que es cierto que Euskal Herria no ha vivido un momento como el 15M por motivos, bueno, yo creo que bastante evidentes, pero que no seguro viene al caso ahora. Yo no entiendo muy bien eso, ¿cómo se construye desde lo común? ¿Qué presupuestos? Cuando comentas que ahí en Sol os miráis a los ojos y encontráis, y quizás en esa mirada, eso que os une, yo no entiendo. Y luego resulta que el feminismo no está en esa mirada, porque ir con la bandera feminista se convirtió en un problema, por lo que yo tengo entendido, te digo desde la distancia, en un cierto problema, porque era una forma de diferenciarte o de salirte de lo que es común. No entiendo, no sé incluso cómo físicamente se construye el discurso de que esto es común, por ejemplo, pues yo que sé, las diferencias de clase o la lucha contra el capitalismo. Ahí os encontráis todo, pero en cambio en el feminismo no se encuentran todas. No se encuentra nadie en ninguna de las ideologías, esa es la cosa. A ver, cuando sí, la gente se encontró mirándose a los ojos y a lo mejor es normal que no habiéndolo vivido pues genere esas risas, ¿vale? Pero en realidad, claro, pero en realidad fue un acontecimiento por eso, porque de repente miles de personas se echaron a la calle y el sentimiento que se generó de estamos juntos en esto, no hacía falta hablar. Eso es algo que posiblemente, pues bueno, no había pasado hasta entonces, o había pasado en otros momentos cuando los atentados del 13M, o en otros momentos como las manifestaciones contra la guerra, pero sí, de repente había algo que era un poco lo mismo, ese malestar que sentíamos que nos echó a la calle. A partir de ahí, efectivamente, se tiene que convivir las diferencias, y esa convivencia y ese trabajo que dices tú de cómo se articula eso, o sea, cómo vamos estando ahí, no es fácil. No es fácil y, como decía antes, ahí es muy importante las maneras en las que se está. Es decir, que si partimos de que todos tenemos que decir si somos antirracistas, no sé qué, tal, o sea, sacar como nuestro currículum, entonces apaga y vámonos, porque claro, eso ya va a generar como una distancia muy grande de primeras. Entonces la cuestión es que se ha promovido mucho el uso de la palabra, el diálogo, el hablar, las asambleas, los grupos de trabajo. Es decir, que es otra manera de intentar estar juntos. Eso no significa que esté exenta de conflictos ni que sea fácil, ni mucho menos. De hecho, ha habido mil cosas y seguirá habiendo, y de hecho yo creo que ahora mismo hay bastantes problemas, pero sí que nos da pistas para pensar otra manera de estar juntos. Es decir, ya no es la antigua manera de colectivos diferentes nos juntamos en una plataforma y decidimos y sabemos cada uno de qué pie cojeamos el otro. Es otra cosa, es gente que no te conozco y que resulta que vives en mi calle, pero no lo había visto nunca, y de repente me encuentro en la calle porque te preocupan cosas parecidas a las mías, y de repente estamos en un grupo de trabajo juntos o en la asamblea del barrio. Entonces, eso, ahí es donde tienes que ponerte a trabajar, y ese trabajo es duro efectivamente, pero ahora a mí me parece que es una de las vías que justamente rompen con esa cosa de la identidad y nos sacan sobre todo hacia una experiencia social que está más allá de nuestros circuitos, que a mí me parece muy interesante, ser capaces de ir más allá también de lo que ya conocemos o de nuestros espacios más inmediatos, ¿no? Y conectar con lo social. Entonces, precisamente eso, es muy difícil trabajar con las diferencias, pero la positividad de conectar con lo social me parece que es mayor, o sea, que es más importante. Yo por lo menos lo veo así ahora, o la necesidad de conectar con lo social. Perdona, yo sé que igual es un rumor, una leyenda, pero yo tengo entendido, como he leído en Facebook, no sé qué, que se colgó una bancarta en una congreso el 15, que parece que estabas allí, que era la revolución será feminista, no será, se retiró y que hay un conflicto y un debate. ¿Es cierto? ¿Cómo se resolvió? Fue una historia muy fea porque se colgó la pancarta y entonces en un momento que la plaza estaba completamente llena, había miles de personas y un grupo se rió, la arrancó, o sea, fue como una cosa así bastante desagradable. Entonces hubo una
reunión de emergencia en ese momento, era bastante tarde por la noche, en las calles por entonces había asambleas por todas partes, se reunieron en la calle Preciados y entonces se escribió un comunicado y se llevó a la Asamblea General. Lo curioso es que la Asamblea General reconoció y aceptó, o sea, le pareció, vamos, que suscribió el malestar de las mujeres que habían vivido aquello. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. Eso fue una pelea también, pero lo curioso ha sido que esas peleas, porque partes de la diferencia y porque no es fácil, entonces tienes que pelear para que haya lenguaje inclusivo. La gente queer, ¿no? O sea, lo que se está cuestionando es en el conjunto del movimiento feminista, en citas como las de Granada, a ver qué se hace ahí, a ver qué personas están incluidas y demás, ¿no? Y por otra parte, otro tema que, como tú eres de Madrid, me interesa también ver un poco cómo se ve ahí, es el tema de los grupos de hombres que cuestionan el patriarcado, porque aquí yo noto la sensación de que somos bastante críticas con ciertos discursos, ¿no?, de los grupos de hombres, y que hay también esa doble sensación de que por una parte es súper importante promover un cambio en los hombres, de que ellos reflexionen y tal, pero como digo, tenemos elementos por los que somos críticas con cómo se están haciendo las cosas. Pues sobre la crisis del sujeto del feminismo es que la verdad he contado un poco todo antes, entonces no sé muy bien si, o sea, decirte algo así muy brevemente, pero vamos, la conclusión era básicamente que la crisis del sujeto, o sea, que nos obliga a tener que reinventarnos. Es decir, que yo creo que esa reinvención, bueno, que para mí pasa por toda esta cosa de pensar lo común y de no instalarnos ni en la afirmación de las diferencias simplemente, ni en una vuelta a la afirmación de la unidad, sino en repensar cómo podemos construir desde la diversidad. Para mí es una de las claves que se desprenden de la crisis del sujeto del feminismo. Y en relación a lo de los grupos de hombres, pues yo creo que un poco igual, o sea, no, la verdad es que yo no conozco ahora mismo mucho que estén, o sea, lo de los grupos de hombres en Madrid, pero sí que he comentado con algunas compañeras pues que se están dando algunos discursos pues sí un poco perversos con algunas posiciones, pero tampoco te puedo contar mucho más, la verdad, de cómo está el tema ahora, vamos, no... Bueno, sí que hay todo un tema que es bastante espinoso, que es como, pero bueno, tampoco se ha debatido muchísimo, que es como justamente todo el tema de la teoría queer, por ejemplo, y con todo el cuestionamiento de la masculinidad que se ha hecho, ha sido leído por parte de algunos hombres como una llamada a un acercamiento al feminismo. Entonces, por ejemplo, en las manifestaciones del 8 de marzo, que se ha peleado desde siempre que fuesen manifestaciones protagonizadas por mujeres, incluso exclusivamente de mujeres, pues de repente hay muchísimos más hombres que nunca. Y yo creo que ha habido una vinculación, tiene mucho que ver esta idea de la masculinidad, es una construcción que a veces se pone o se equipara al mismo nivel que la construcción de la feminidad, ¿no? Entonces yo creo que eso está generando problemas porque en realidad se está perdiendo la desigualdad estructural que hay ahí y eso está generando este tipo de acercamientos un poco que bueno, el problema es que claro, los hombres que están haciéndolos les parece que es lo que tienen que hacer, incluso cada vez hay más mujeres jóvenes que les apoyan. Entonces, en el 8 de marzo, de hecho, yo creo que muchas ya no hemos renunciado a esta idea de que la manifestación tenía que ser solo manifestación de mujeres porque te das cuenta que hay una realidad que está desbordando también eso y que ya no puedes plantearlo como antes, aunque yo personalmente me parezca que bueno, que es una cosa importante que debería mantenerse, pero sí está habiendo un uso un poco perverso. Bueno, pues a ver, si no hay más en debate, estamos convocadas a las 9 en la Plaza Nueva para